De hecho, para mí yo digo, si duele es lo mejor. El peor signo que puede llegar a haber es que no te duele y que no lo puedas mover. Me tronó la rodilla entrenando y desde entonces siento miedo cuando hago pierna, aunque ya no me duele tanto. ¿Es normal? ¿En qué momentos de repente yo paro? Cuando tengo riesgos de fracturas. Hay teorías que hablan de que si un músculo está preparado para hacer una actividad, no necesitaría calentar. Y para mí yo pienso que la mayoría de los problemas de hombro vienen por una mala movilidad de la escápula. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Cómo saber si ya estás listo para entrenar después de una lesión? De eso vamos a platicar el día de hoy y para eso nos acompaña el fisioterapeuta Brian Aro. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por darte este tiempo que vas a platicar con nosotros, Brian. ¿Te puedo pedir un breve resumen de la preparación que tienes como fisioterapeuta? Sí, claro que sí. Egresé de la Universidad de Especialidades, UNE, aproximadamente en el 2018. Posterior a eso hice una especialidad en España, terminándola más o menos en el 2024, sobre procedimientos invasivos y tratamientos regenerativos bajo la guía ecográfica. Ok. ¿Qué más? Tengo experiencia con deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, clavadistas, gimnastas olímpicos. También estuve trabajando un tiempo como terapeuta manual con el Circo Soleil en el montaje de curios, en 2024 también. La mayoría de mi campo de trabajo tiende a ser hacia la rama terapéutica, hacia la rama deportiva en la guía terapéutica, pero también tengo experiencia hacia pacientes adultos mayores, digo, en general, ¿no? Incluso tengo unas capacitaciones, certificaciones internacionales en rehabilitación neurológica, entonces derrames cerebrales y todo, entonces me gusta ver el cuerpo humano como desde un todo, claro. Desde lo neurológico, lo terapéutico, lo preventivo también. Sí, porque si algo nos ha quedado claro en este podcast es que todo está conectado. No puedes separar o aislar, es que nada más es por esto, de repente la mayoría de los casos está ahí conectado con otras cosas, otros factores. Brian, te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores, obviamente de acuerdo a este tema de las lesiones. Y la primera es, me tronó la rodilla entrenando y desde entonces siento miedo cuando hago pierna, aunque ya no me duele tanto. ¿Es normal? Es normal. Supongo que aquí tendríamos que hacer varias preguntas. Primero, al momento de escuchar un chasquido en la rodilla, tenemos que prestar atención a qué fue lo que llegó a tronar dentro de la rodilla. Si es porque cumplimos 30 años o... Si es porque está empezando a llover. Exacto. Yo consideraría que aquí es importante saber que las estructuras internas de la rodilla no son sensitivas. Y la mayoría de ellas, cuando está generando una señal de dolor, es porque estimula la cápsula articular de la rodilla. Entonces, puede ser que haya demasiado líquido en la misma rodilla, puede ser que alguna estructura, no sé, un menisco, por ejemplo, que son estos colchoncitos que tenemos dentro de la rodilla, se pudo haber roto también y estar presionando la cápsula articular, porque todas estas estructuras están diseñadas para soportar compresión o soportar impacto. Entonces, si algo me está doliendo ahí, pues yo considero varios puntos de alerta, ¿no? De hecho, para mí yo digo, si duele es lo mejor. El peor signo que puede llegar a ver es que no te duele y que no lo puedas mover. Ese es lo peor, porque ya es una ruptura completa de alguna estructura interna que te está bloqueando la rodilla. Si hay dolor, señal de que el cuerpo intenta todavía repararlo o intenta protegerte de alguna manera. Entonces, creo que lo más importante aquí es entender qué es lo que está sucediendo. Si es normal, tengo pacientes que tienen muchos años con este tipo de dolor de rodilla. Incluso hay pacientes donde truena, pero el dolor sigue siendo más como en la rótula y le llaman de hecho síndrome de hiperpresión rotuliana o femoropatelar. La rótula está rozando con el hueso del fémur y, como comento, los cartílagos tampoco son sensitivos. Entonces, cuando solamente escuchamos los chasquidos, es como de que, bueno, todo ahí va generando un desgaste, pero nunca le prestamos atención, ¿no? El típico mexicano que dice, bueno, lo dejo para el final, ¿no? Como un coche. Pero cuando empieza a doler, ya puede ser porque está llegando tejido óseo. Entonces, el tejido óseo y la cápsula articular que rodea la rodilla son sensitivos. Entonces, aquí es donde tenemos que prestar atención a qué es lo que está sucediendo, que me está desencadenando este mecanismo. Puede ser la musculatura traccionando demasiado, puede ser multifactorial. Sí es normal que pueda llegar a molestar si no se ha dado un tratamiento adecuado a esto también. O ejercicios también en ocasiones. Ok, antes de que se me vaya, ahorita seguimos con las de los seguidores.
¿a qué te refieres con que no son sensitivas? O sea, ¿no mandan una señal de dolor o de que algo está mal? Sí, exacto. Imagínate que estas estructuras que se encargan de compresión o de fricción fueran sensitivas. Cada que yo camino, cada que bajo algo, me estaría doliendo. Ya te entendí, El cuerpo no tiene receptores sensoriales en esa estructura con la finalidad de evitar que tengamos dolor constante todo el tiempo. Pero sí tiene receptores que miden la presión, que miden otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces, más que fuera como hacia lo doloroso, yo iría más bien a ver qué es lo que está estimulando alrededor, que esa estructura le esté generando como el estímulo, ¿no? Como un menisco presionando la cápsula articular o un derrame que tuvimos en la zona. Sí, digo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cada vez que entreno espalda o pecho siento tensión en el cuello o la espalda alta? ¿Puede ser por una lesión maltratada o mala técnica? Sí, yo considero que la mayoría son mala técnica, porque, por ejemplo, a nivel de hombros, pecho, cuello, los principales estabilizadores son nuestras escápulas. Entonces, la mayoría de la gente que tiende a hacer estos ejercicios incluso levanta los hombros y me hace una inhibición completa de las escápulas. Entonces, toda la estabilidad de la espalda dorsal, de la musculatura, de de estos tejidos como las escápulas que tienen que ser los estabilizadores principales, no están trabajando. Y si el estabilizador no trabaja, tendemos a compensar con el cuello o con partes altas. Hasta la mandíbula a veces. Hasta la mandíbula, sí, justo. Entonces, yo me iría a replantearme varias cosas. Primera, también si son tus pesos, porque pasa mucho de que ni siquiera es un peso que tú puedes controlar, entonces el cuerpo siempre va a buscar ayudarse de otras partes del cuerpo. Entonces, podré ir por ahí. Yo pienso que la mayoría va por mala técnica, y en ocasiones también va por lesiones. Y también yo tuve una lesión en esa zona que la musculatura no está trabajando bien, o me pasa mucho con esguinces de cuello, que después de estos mecanismos de latigazo, las cervicales se rectifican. Y la columna es como un resorte. Entonces, si yo no puedo generar estas compresiones para disipar las cargas de peso, se van almacenando. Entonces, agrégale eso más tensión de peso. Yo considero que pueden ser ambos. Hay que analizar cuál es el factor que lo está generando, claro. Y la última es, hace meses me lastimé el hombro en el gym. Ya no me duele igual, pero todavía siento incomodidad en ciertos ejercicios. ¿Eso significa que todavía no has sanado bien? Sí, puede ser que no haya sanado bien. Como comento, hay gente que nunca considera la movilidad de la escápula. Y para mí yo pienso que la mayoría de los problemas de hombro vienen por una mala movilidad de la escápula. De hecho, se le conoce como discinesia escapulotorácica. Cuando yo voy levantando mi brazo los primeros grados, mi escápula no se mueve, pero a partir de aquí, todo mi hueso escapular, que es este triangulito que tenemos en la espalda, empieza a acompañar al hombro. Son nada que le decimos las paletas, ¿no? Las paletas, claro. Sí, entonces, coloquialmente, sí. Justo, y a veces las bloqueamos tanto que no acompañan al hombro y generan pinzamientos a nivel entre la escápula y la clavícula, generan un pinzamiento que se llama pinzamiento subacromial. Podría ser esa la lesión, o en su defecto, después de que nos lesionamos, por ejemplo, el hombro es una articulación muy dinámica. De hecho, es la articulación más móvil de todo el cuerpo. Y yo cuando me lastimo, lo primero que hago es no me muevo. Entonces, lo primero que hago es debilitar grupos musculares. Entonces, después de la lesión, probablemente se reparó la estructura, pero los músculos que estabilizan, que le llaman el manguito rotador, muy común, el llamado manguito rotador, no están estabilizando la articulación. Entonces, la articulación empieza a moverse para todos lados, empieza a tallar, a generar otro tipo de problemas, porque no tiene la estabilidad mecánica. Entonces aquí sería ver, ¿no?, qué es lo que lo está ocasionando. En ocasiones también tensiones de musculatura de trapecios lo jalan hacia arriba y mientras el hombro no esté en una posición correcta, se va a estar lesionando. Entonces hay que pensar. Yo muchas veces lo que les aconsejo a mis pacientes es, revisa cómo se mueve tu otro brazo y ve si lo sientes igual de ese lado. Si hay grupos musculares que activan del mismo lado que el otro, o si dices, oye, no, como que aquí siento un surquito que no está trabajando, entonces ya vamos ahí empezando a revisar, ¿no? Yo siempre digo, cuando no lo puedes mover, eso ya, o sea, o que es un dolor que pum, te lo baja de golpe, que no lo puedes sostener, hay que revisar porque puede ser también una ruptura tendinosa, ¿no? Entonces, o articular también de la cápsula. Entonces hay que revisar. Estoy haciendo caras de terror como si estuviera en una película, pero siento que ya en estas alturas eso es lo que más nos da miedo, ¿no? Claro. Pero antes de entrar ya a cuando te lesionas y cómo te puedes recuperar mejor, cómo saber cuándo ya puedes regresar, me gustaría irnos un poquito para atrás para tener como un tipo check de qué es lo que podemos hacer o en qué nos tenemos que fijar para evitar lesionarnos, que tú me vas a corregir, pero
por ahí he escuchado y creo que tiene cierta verdad que mientras hagas deporte o alguna actividad física te vas a lesionar. No cómo, qué tanto, ya depende de varios factores. Pero eso, ¿qué podríamos analizar o tomar en cuenta para evitar lesiones en mayor medida? Para evitar lesiones en mayor medida, por ejemplo, yo trabajo mucho con bailarinas de ballet, ¿no? O sea, desde niñas hasta bailarines profesionales. Y, por ejemplo, yo les comento que el cuerpo siempre va a pasar como por una etapa inflamatoria. Si el cuerpo, cualquier lesión del cuerpo va a cursar siempre 3 etapas. Una etapa inflamatoria en caso de que yo me lesione, una etapa de reparación y otra que le llaman de maduración, que es cuando la primera del cuerpo inflama, te intenta proteger y todo. Entonces yo no sé, me doblé el tobillo o me estoy sintiendo cansado también, o sea, tengo un proceso inflamatorio corporal general. O sea, mi cuerpo primero me intenta como disminuir la actividad porque te está diciendo, hey, párale porque aquí hay algo que no está bien, ¿no? La segunda es, si es una lesión fuerte o tampoco la es, el cuerpo va a intentar repararla. Entonces, esto dura aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Y ya después de esto, el cuerpo va a pasar por una etapa que le llaman etapa de maduración, que es, voy dándole fuerza a los músculos, resistencia, estabilidad, todo lo demás, ¿no? Entendiendo estos principios, yo siempre le digo a mis pacientes de que una lesión de primer grado, no sé, me doblé el tobillo, solo una simple distensión, o estoy muy cansado en el gimnasio, lo que tú quieras, va a durar menos de una semana. Entonces, si va durando más de una semana, ya estamos entrando en los otros ciclos de reparación del cuerpo, entonces le llaman tiempos biológicos de reparación. Entonces, si yo entro a estos tiempos biológicos, ya me está hablando de que probablemente ya estamos empezando con un cuadro de una lesión. Entonces, de los checklists, yo diría, una lesión que dura más de una semana, que tenga dolor, que me esté incapacitando a hacer mis actividades de la vida diaria, como tomar un vaso de agua que me baja. Que ya me incapacita. Que ya me incapacita, o que tengo que estar cambiando de posiciones todo el tiempo porque ya me está molestando mucho. Ya para mí es otro signo como importante, ¿sí? que me incapacite en mis actividades de la vida diaria. Usan muchas escalas de dolor, por ejemplo, una escala del 1 al 10. Y si el dolor es mayor a un 5, ya está empezando a generar inflamación articular, entonces eso tampoco ya está bien. Entonces, para mí esos serían como de los parámetros. O si yo ya tengo que cambiar como el patrón del ejercicio porque ya no me está saliendo, me molesta, para mí ya son checklists de que ya hay algo que no viene bien. Entonces, todavía no te has lesionado, probablemente tu cuerpo te quiere recuperar, pero a partir de ahí hay que empezar a prestar la atención de que aquí hay algo que puede convertirse en algo más severo, más grave. Claro. Ok. Y yo me quedo pensando, por ejemplo, en el caso específico del gimnasio. O sea, no sé, hacer estiramientos o ejercicios de movilidad antes de empezar, cuidar bien tu técnica, revisar bien tus pesos, no sobreestimular a un músculo. O sea, como que esas cosas sí pueden ayudar, la verdad no tanto, sí, no, ¿cuál más podría agregarse? Sí, hay teorías que hablan de que si un músculo está preparado para hacer una actividad, no necesitaría calentar. Pero la realidad es que influyen muchos factores. Si ya hubo una lesión previa, si tenemos la nutrición necesaria, el descanso, si descansamos bien, o sea, incluso si bebiste alcohol días antes, te deshidratas muchísimo. Entonces, todo ese tipo de factores también tienen mucho que ver. Entonces, en cuestión de gimnasio, yo sí recomiendo empezar con ejercicios de pura movilidad articular, pesos bajos, para que la estructura vaya calentando. De hecho, algo que yo no recomiendo como calentamiento es hacer estiramientos sostenidos por largo tiempo, en el caso del gimnasio. Digo, podría funcionar para otro tipo de ejercicios como el yoga o algo por el estilo, pero específicamente para el gimnasio específicamente para el gimnasio no, porque la musculatura se inhibe cuando yo hago estiramientos mayores a 10 segundos. Entonces, si yo hago estiramientos de larga duración, en lugar de que me ayude a calentar, inhibe al músculo. Entonces, es muy probablemente que yo le meto el peso y es cuando me lesiono. Entonces, lo que yo recomiendo son estiramientos cortos al momento del calentamiento. Sí, mucha movilidad articular para que las cápsulas articulares, como rodillas, hombros, caderas, cuando codos, que tú las empiezas a mover, se empiezan a lubricar. Entonces, se empiezan a producir líquido sinovial. Este líquido es como gelatinosito y luego se vuelve más líquido, entonces ya ahora sí te permite generar buena movilidad. Entonces, para mí sería por ahí algo de lo que yo diría, sí se ayuda, nada más pues tener como este cuidado, ¿no? Preventivo, para no lesionarnos. Y también el tema de los pesos, ¿no? Porque siento que es también algo muy común que ahí gana más el ego que realmente la técnica, y nomás para que se vea que le estoy cargando no sé cuánto le ponen y la técnica toda mal hecha. Y como decíamos, el cuerpo compensa, ¿no? O sea, justo. A lo mejor estaba haciendo press de pecho, pero me terminé lastimando la espalda, el cuello, o a lo mejor hasta puse muy tensas las piernas y me dio un calambre, no sé. O sea,
sí es preferible tener un peso que puedas hacer bien, o sea, un peso suficientemente exigente, pero sin sacrificar la técnica, ¿podría ser? Sí, claro. De hecho, hay 2 consejos que yo dejo mucho como a mis pacientes cuando van a entrenar en un gimnasio, y más, por ejemplo, si tienen mucho tiempo que no lo hacen, o en este caso de que van atravesando una lesión. La primera, yo les hago entender que el músculo y el tendón no crecen de la misma manera. Entonces, ¿El tendón también va creciendo? sí, el tendón también se va fortaleciendo, aumentando su grosor en fibras. O sea, lo que yo siempre recomiendo es tener mucho cuidado porque el músculo es muy vascularizado y el tendón no tanto. Entonces, casi siempre la recomendación es escalar pesos cada al menos 8 veces que hagas el mismo ejercicio. Entonces, o sea, 8 días haciendo la misma carga. De hecho, pero bien. Bien hecha, que la puedas tolerar bien, para que el tendón también se pueda adaptar. Tú vas a notar que el músculo a las 2, 4 veces que lo hagas, ese peso ya no te va a costar trabajo. Pero el tendón todavía no se ha adaptado. Entonces, la mayoría de los riesgos son tendinosos, ni siquiera tanto musculares. Entonces, el que se termina muchas veces desprendiendo es el tendón y no te avisa. Entonces, simplemente de repente está una sobrecarga tendinosa excesiva y se desprende el tendón y se revienta la fibra. ¿Es el que se ve muy traumático del bíceps o del pecho? Justo. Hay un signo que le llaman el signo de Popeye, que se embona y se ve así la super bolita aquí, ¿no? Sí. O el del pecho. ¿Fue porque tronó el tendón? Fue porque tronó el tendón. A veces la unión del músculo y el tendón, que es la unión miotendinosa, pero normalmente es por esto. Generan sobrecargas sin haber tenido una adaptación previa a esos pesos. Entonces, digo, siempre va a ir de la mano de tu entrenador físico, ¿no? Yo digo, claro. O sea, mi área es de la preventiva. Sí. Hay ocasiones en las que sí sobreesfuerzan, pero hay una preparación previa y nutricional, porque muchas veces si no tienes la recuperación en alimentos, o sea, sí está muy pesado y por eso se termina lesionando. Entonces, sí. La sobrecarga siempre lesiona el tendón, y para mí son de las lesiones que tardan más tiempo en recuperarse y que no les prestan como tanta atención, porque pues, el tendón no lo vas a sentir que el músculo va creciendo, te sientes bien, quieres subir pesos y te terminas lesionando. Yo al inicio de los primeros 2, 3 meses de un entrenamiento, hay algo que le llaman repeticiones en reserva. Yo le digo a mis pacientes, exactamente. Entonces yo les digo que cuando tú termines tu rutina de no sé, 8, 10, 12 repeticiones, tú sientas que aún puedes hacer 2 o 3 más, para que no llegues a tu 100%. Y eso va a evitar que también la musculatura se lesione. Porque los músculos, cuando se llegan a un exceso, o sea, más al inicio que se están adaptando, después ese tiempo de fatiga cambia, ¿no? Pero al inicio generan una inhibición refleja del músculo. Entonces, ya las últimas, en lugar de que te active, se inhibe y es donde vienen los desgarres musculares o los conflictos. Entonces, es un proceso de adaptación, pero al inicio yo siempre les digo, déjate un 2 o 3 del RIR, de repeticiones en reserva, para que no te lastimes más. Y que incluso si lo que buscas es una hipertrofia muscular, la mayoría de las personas que van al gimnasio es lo que buscan, o sea, que crezcan los músculos, tengo entendido que es igual o hasta más efectivo que el famoso hasta el fallo, ¿no? Pesado y hasta el fallo. O sea, hay muchos estudios que ya avalan que hacer tus series dejando 1 o 2 o hasta 3 repeticiones en reserva funciona igual. Hay menos lesión, hay menos carga muscular, menos estrés, ¿cómo le llaman? Del sistema también como neuronal. Sí, claro, sí, como, pues sí, ya es sistémico en general, ¿no? Exacto, sí. Sí, de hecho, a mí casi nunca me ha gustado entrenar así al fallo, y he notado en pacientes que hay muchos estudios que hablan sobre todo esto, que te dicen de que hacen como estos metaanálisis, ¿no? De separación de grupos. Este grupo trabajó al fallo, este grupo trabajó incluso con una pausa entre la misma serie, que dicen que no exceda de entre 15 a 30 segunditos esa micropausa, y te va generando un como relleno, ¿no? De todo este nivel energético, y te permite sacar todas las series funcionales, porque dicen que de qué te sirve hacer las últimas series si ni siquiera las estás completando. Entonces tú metes una pausa intermedia e incluso dejas descansos más largos entre cada serie para que le permitas a los niveles energéticos del músculo recuperarse, y eso te ayuda más. De hecho, el músculo crece más rápido, justo por esto, es más eficiente, porque dicen que ya las últimas repeticiones de que las estás haciendo todas rapidísimas y que ni siquiera estoy controlando regresos, ni estoy haciendo nada, las últimas no son eficientes porque ya ni siquiera las estás haciendo completas. Entonces, es más para que me vean. Más para que vean que sí puedo, ¿no? Oye, Brian, y hablando de las articulaciones, por ejemplo, ya mis dudas personales, ¿no? Pero claro, cuando estás parado y haces polea y el tríceps, ¿no? Se habla mucho de que detengas la barra hasta los 90, pero ahí, por ejemplo, me empecé a sentir mucha tensión en los codos. Entonces, pues escuché como que no, déjalo que suba todo
y luego regresas y abajo ya, digo, a lo mejor es otra área ya más de entrenamiento y todo, sí, pero claro, en este tema de la rehabilitación o la fisioterapia, en el tema de articulaciones, ¿puede llegar a afectar si yo estoy manteniendo ahí ese peso a la articulación del codo? Ok, mira, creo que aquí sí es importante. Cuando yo realizo, hay que entender que hay diferentes tipos de contracciones. Cuando yo realizo contracciones sostenidas, las contracciones sostenidas son buenas. De hecho, la gente piensa que son malas, pero las contracciones sostenidas son buenas. Nada más hay que cuidar la carga de pesos, ¿no? De hecho, una contracción sostenida va a activar todos los músculos periarticulares. Y para mí, siempre cuando estoy entrenando, que tengo un paciente con una lesión, siempre empiezo con contracciones sostenidas. Solamente que puede ser también la carga de peso, ¿no? Al momento de que tú das el regreso completo, le permites también a la fibra poder inhibir para volver a contraer, ¿no? Si no le estás permitiendo ese regreso y de ahí volvemos a activar, estamos generando como una fatiga mecánica un poquito más rápida, ¿no? Sería como traer la bolsa del mandado todo el tiempo, ¿no? Entonces, siento que es algo parecido, pero la contracción sostenida no es mala. De hecho, la contracción sostenida es mi favorita al inicio de cualquier proceso de rehabilitación, que le llaman ejercicios isométricos, y son de los mejores al inicio, para tener una articulación estable. De hecho, como un calentamiento, yo siempre les digo, empieza con ejercicios isométricos para que actives todos los músculos articulares, y ya a partir de ahí ya empiezas a trabajar pesas y todo, y vas a sentir que la articulación se lesiona menos, porque va a estar trabajando dentro de la posición ahora. Ok. Y ahora, ¿cómo podríamos saber o identificar si es un dolor post-entrenamiento normal o cuando ya es una lesión? Porque también de repente pasa que, pues terminé de, no sé, jugar fútbol, ir al gimnasio, natación, y mientras estaba ahí, todo bien. Después. Pero llegué a mi casa, me empezó a doler, o al día siguiente ya no me podía mover. ¿No? O sea, ¿cómo podemos saber o distinguir eso? Si es que pues ayer sí le metí pesado, o si, ¿sabes qué? Creo que ya tronó algo. Sí, me excedí, ok. Hay varios signos. Por ejemplo, hay algo que le llaman DOMS, o que es el dolor muscular tardío. Consideran que un DOM no tiene que durar más de 48 horas. Entonces, pues varios signos, como lo comentamos al inicio, ¿no? O sea, si ya van más de 48 horas y me está incapacitando mis actividades o movimientos de la vida diaria, si el dolor es mayor a un 5, yo ya consideraría que podría ser una lesión. Ya sea, incluso hay una lesión que yo tuve hace tiempo, que yo bailo también, soy bailarín, y dejé un tiempo de entrenar muchísimo y de repente me metí a un congreso de baile, y los que saben bailar aquí saben que los congresos duran así de que clases de 8 de la mañana, 9 hasta 6, 7 de la noche, y luego vete a los sociales y no duermes, no descansas, estás bailando 4 o 5 días. Y hay algo que le llaman rhabdomiólisis. Tuve insuficiencia renal aguda por tanta ruptura de fibras musculares que generé sin poder estar descansando. Entonces, yo considero que es eso, cuando ya tenemos varios signos de esa manera, que es como dolor excesivo, que me está incapacitando la movilidad, que de repente también, no sé, te echas un baño y todo, ya descansas, no está bajando, no me deja moverme, o siento como de repente, o noto deformaciones estructurales, que pasa que se desgarran y tú tocas el músculo y hay un surco, ¿no? Entonces dices, oye, aquí hay algo raro, ¿no? O notas datos inflamatorios, cambia el volumen. De repente también puede ser que de este lado sí me duele, pero del otro no. El otro no. Sí, también. Pero más que nada yo consideraría que es el tiempo, porque una lesión inicial, te digo, inflamatoria por un dolor muscular tardío, puede ir a no más de 48 horas. Pasa mucho cuando me estoy adaptando a las nuevas cargas de peso, que digo, hoy no me puedo ni mover al siguiente día, ¿no? Pero el dolor tiene que ir en descenso. Si el dolor comienza a ir en ascenso en lugar de ir bajando, esto es lo que yo digo, esto ya no está bien. Yo normalmente les recomiendo, o sea, algunos antiinflamatorios tópicos, contrastes, calor frío, de repente, no sé, cualquier cosita que te ayude como a mejorar, regular la sensibilidad, el flujo. Y si de todos modos con esto el dolor empieza a subir cada vez más, me habla de que probablemente puede ser una lesión, ¿no? Y si ya más de una semana sigue la lesión ahí, para mí ya es un dato de alerta de que sí se generó una lesión, y pues ya ahora sí vamos a ver qué está sucediendo. Oye, Brian, y también llegué a escuchar que es importante también calentar o trabajar los músculos, ¿cómo le llaman? Que ayudan, digamos, no sé, en un press de pecho, pues no solamente el pectoral, ¿no? También trabajan hombros, un poco como decía, las escapas, bueno, no son músculos, pues, pero son como auxiliares, o ¿cómo se llaman esos otros músculos que intervienen? Sí, justo, se le conoce como, bueno, sí, hay gente que estudia mucho el movimiento y en ocasiones les llaman cadenas cinéticas también, o sea, de que los grupos musculares no trabajan aislados. Exacto. Trabajan en complemento.
De hecho, siento que de los errores más grandes que hay en la docencia, que fui docente 6 años en una universidad también, saqué muchísimas generaciones y todo, siento que uno de los errores más grandes en la docencia es enseñar los músculos como grupos aislados. Individuales. O de que apréndete este músculo, este. Y es más fácil enseñar movimientos y decir, mira, todos estos músculos se involucran en esta movilidad. Entonces, si alguno de toda esta cadena no está trabajando de una manera correcta, seguro va a haber algo que va a generar una compensación y otros van a llevarse como el trabajo en exceso. De hecho, yo siempre recomiendo que entrenen como equilibrado, ¿no? También porque, sí, o sea, si entreno demasiado mi bíceps y mi tríceps no tiene trabajo, indiscutiblemente me va a generar un desplazamiento del hombro hacia la parte anterior. Pasa mucho con las bailarinas, en mi caso, que tienen lesiones de cadera. Y hay una hiperactividad porque de repente no trabajan tan bien y de la musculatura anterior de la pierna y esto jala el fémur hacia adelante. Entonces ya cada vez que levantan la pierna se empieza a pellizcar. Entonces siempre el equilibrio supongo que es muy importante para mantener las articulaciones dentro de su posición. ¿Sí? Y pues sin más que nada eso. ¿Y cuáles son de las lesiones más difíciles? Ya me comentaste que es de repente la de los tendones, pero ¿cuál otra es así muy, muy común y que se puede evitar hasta cierto punto fácil? Muy común que se puede evitar fácil. Buena pregunta, ¿eh? Déjame pensar. Yo siento que la del hombro es muy importante. El tendón del supraespinoso es un tendoncito que pasa en esta estructura de por aquí. Es uno de los músculos del manguito. Y normalmente cuando yo genero mucha tensión en la musculatura de mis hombros o que elevo mis hombros para empezar a hacer los ejercicios, lo empiezo a lesionar. De hecho, los que cargan garrafones también que hacen esta rotación, ¡trac!, siempre lo tronan ahí. Entonces yo consideraría que esa es una de las lesiones que si yo genero una buena activación de la musculatura y mis escápulas están acompañando cada que yo levanto mi brazo, no debería haber mayor complicación. Sí, y esa es una de las que yo diría, pues vamos cuidando como la técnica, ¿no? Nada más ahí para que las cosas sucedan bien. En ocasiones también es nada más por mucho estrés en la musculatura, entonces simplemente el hecho de que relajas la musculatura tiende a soltar y ya la articulación está trabajando libre. Y otra podría ser la lesión de rodilla, que esas son así como fatales, horribles, que son súper feas, las de cruzada anterior, que le pasan mucho a los futbolistas, que se les queda el talón apoyado y ellos se giran. Y que pasa algo así, ¿no? Justo, entonces se truena menisco interno, ligamento medial y el cruzado anterior. Entonces, la rodilla, tú pisas y sientes que la rodilla se gira. ¿Y hay cirugía? Sí, eso casi siempre es quirúrgica. Normalmente hablan de que hay momentos en los que hay mucho. Ahorita están sacando tratamientos de férulas con angulaciones para que vaya pegando, pero siento que aún no hay suficiente cantidad de estudios que mencionen que no puede haber una ruptura nuevamente de todo esto. Sí, entonces lo que yo siempre comento es, a mí me gusta más que los operen. El tiempo de recuperación es muy largo. O sea, en pura rehabilitación se llevan 8 meses, mínimo. Y de ahí van adaptando. Y dicen que hasta los 12 lo reincorporan realmente a una actividad deportiva. Y luego ya hasta los 2 años está listo para hacer todo lo que estaba haciendo con anterioridad. Órale, no, si es Son lesiones. Sí, porque lo que hacen es que sacan una parte del tendón, lo doblan en 4 y lo ponen como si fuera un ligamento. Entonces primero hace un proceso que le llaman de ligamentización. O sea, se tiene que convertir un tendón en ligamento. Sí, o sea, el tendón transmite el movimiento, pero el ligamento te estabiliza. Entonces, estamos haciendo una adaptación de un nuevo ligamento, porque pues, el ligamento tronó. ¿Y se convierte tal cual? Sí, hace una función muy parecida. Sí, es una adaptación de 3 meses, y ya a partir de esos 3 meses empezamos con el entrenamiento de él para que empiece ahora a hacer la función del ligamento. Y hay gente que comete los errores que en esos 3 meses le ponen muchos frenados y ¡trac!, lo tronan nuevamente. Entonces, sí se dice que los frenados no van hasta los 6 meses. O sea, son procesos, por los procesos biológicos simplemente los cuidamos, pero son procesos de rehabilitación muy largos. Y me ha tocado, tengo una amiga que simplemente estaba cargando un garrafón, tiene muchos animales en su casa, entonces tiene como una rejita. Y al momento de cargar el garrafón, la anatomía de la mujer tiende mucho a llevar la rodilla hacia adentro. Entonces, esta lesión a mí en la vida cotidiana es más común en mujeres que en hombres. En hombres es común en el deporte, pero en mujeres es más común en la vida cotidiana. Actividades cotidianas. Sí, al bajar escaleras, con los tacones, con todo. O sea, la rodilla tiende a ir mucho hacia adentro, entonces ya tienen por sí la posición de que favorece la lesión. Entonces ella, al pasar el garrafón, trona su cruzado anterior. Sí, simplemente, o sea, subirlo y pasarlo al otro lado. Híjole, qué doloroso suena. Y hace rato comentabas esto de que cuando se lesionan muchas veces, uno de los errores también, bueno, dependiendo de la lesión, me imagino, y del contexto, pero es que ya no me voy a mover. O sea, que incluso eso se enseñaba antes, ¿no? Se lesionó, reposo y férula y no lo muevas. Lo peor. Pero he escuchado eso, ¿no? O sea, que no es lo recomendable. En ciertos casos seguramente sí, pero en muchos otros no. O sea, ¿en qué casos sí
es mejor no lo muevas. Y en que otros casos es, ¿sabes qué? Aunque te duela, tienes que moverlo a poco. Ajá. De hecho, antes usaban mucho un protocolo que le llamaban RICE, que era reposo, hielo, compresión, elevación para cualquier lesión, ¿no? Okay. Y lo cambiaron por uno que se llama POLICE, que es protección, o sea, de que no necesariamente tenemos que nada más como reposar. Ajá. Cambiaron el reposo por la protección, o sea, por ejemplo, yo me esguinzo el tobillo y en lugar de no me muevo, lo protejo, le puedo poner una tobillera con varilla lateral, le puedo poner un vendaje que lo estabilice, porque a fin de cuentas, si yo acorto un poco el ligamento, ya no va a ser el mecanismo, entonces puede estar trabajando, yo tengo bailarinas que las enseño a vendarse bien y todo, y pueden estar trabajando sin necesidad de que tengan que reposar en absoluto, ¿no? Yo siempre tengo pues todos esos datos, ¿no? Si ya de plano sí es la inflamación excesiva, no le está permitiendo el apoyo, pues vamos primero controlando eso y en cuanto le va permitiendo, pues ya vamos metiendo todo lo demás. Y hay algo de ahí que también le dicen el optimal load, o sea, como el rango óptimo de movimiento, ¿no? O sea, de que no es necesariamente como de paras y ya, ¿no? O sea, es de que yo lo que gestionaría es, si me permite hacer mis actividades de la vida cotidiana, eso para mí puede moverse. Aunque duela, pero lo puedo hacer. Exacto, aunque duela, pero lo puedo hacer. De hecho, yo le digo a mis pacientes que nunca van a tener cero dolor cuando están entrenando ejercicio. O sea, siempre es como, mientras se mantenga debajo de o sea, trabajo mucho con un médico rehabilitador, y también con él decimos, o sea, menos de un 5 lo toleramos. Si empieza a subir de esto, ya me empieza a generar daños articulares. Entonces, menos de un 5 y que los rangos de movimiento estén bien, se puede. Digo, hay que ver cuál es el mecanismo que me lesionó y pues sí evitar un poco ese mecanismo al inicio, ya después se puede ir entrenando, ¿no? Para que no se vaya yendo en exceso. Pero ese sería para mí uno de los datos. ¿En qué momentos de repente yo paro? Cuando tengo riesgos de fracturas. Que hubo un traumatismo, tal vez me caí de la motocicleta, me atropellaron, no lo sé. O sea, hubo un riesgo de fractura donde hay dolor al apoyo, a la carga, y normalmente son como dolores más óseos, o sea, que lo sientes muy interno, o sea, hueso. Tal vez en esos momentos yo no me movería tanto. O, por ejemplo, si, no sé, me pasó en un momento, ¿no? Salí volando a la barra fija, a gimnasia, y al momento de que caí, son 2,5 metros con los vuelos que estás haciendo, en ese momento en el que caí, sentía que mi hombro me movía para todos lados. Entonces, cuando yo noto estas inestabilidades tan grandes, ahí sí paro un poco, porque puedo dañar al sistema nervioso. O sea, lo puedo seccionar y luego me quedo sin movilidad. Entonces, yo pienso que en esos son los únicos 2 casos en los que yo digo alto, ¿no? O sea, hay riesgo de fractura o hay tanta inestabilidad que puede dañar a un nervio. Ahí en lo que vamos metiendo protectores, vendajes especiales, lo que sea, y vamos armando todo un proceso de tratamiento, ¿no? Pero si no es eso, yo realmente indico la movilidad. De hecho, no sé, si mi paciente viene con una lesión del hombro, yo le digo, ok, vamos a hacer trabajo de bicicleta, vamos a hacer trabajo con otras partes del cuerpo para acelerar el metabolismo, porque eso va a favorecer indirectamente la recuperación también de tu hombro, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces sí, en lugar de quitar todo, vamos viendo qué sí podemos hacer, ¿no? Y eso lo vamos potenciando, para que el cuerpo no se desentrene y cuando regrese a la actividad deportiva pues termine fallando, ¿no? Sí. E incluso he visto por ahí que, no sé, me lesioné el brazo izquierdo, X cosa, y lo tengo que dejar inmóvil, pero si sigo entrenando el brazo derecho, también le ayuda a la recuperación, claro, ¿no? Sí, le llaman eso? neuronas espejo a todo esto. De hecho, hay un signo muy curioso que le llaman el síndrome del miembro fantasma, que la persona no tiene la pierna, pero le duele la pierna y dices, ¿cómo me va a doler algo que no tengo? Ahí es algo más neurológico, ¿no? Es súper neurológico esto. O sea, si nos vamos un poquito como a toda la teoría, el dolor no es una sensación que entra, el dolor es una respuesta. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo ya está muchísimo tiempo en una posición, ¿no? Entonces mi cerebro le dice al cuerpo, oye, ya tenemos mucho tiempo en esa posición. O sea, la compresión está generando una hipoxia al músculo, entonces esta compresión ya se vuelve dolorosa, entonces le va a decir al cuerpo de que, oye, manda una señal de dolor para que lo mueva. Entonces yo me muevo. Pero ¿cómo mueves algo que no tienes? Entonces ahí es como por eso se queda trabado ese dolor. Por eso se queda trabado y tu cuerpo dice, hasta que no lo muevas, yo te voy a quitar el dolor. Entonces se vuelven dolores insoportables, pero porque el cerebro es el que manda la señal de dolor. Hay muchísimos sentidos que captamos, otros que no, digo, eso ayuda, pero el que manda la señal viene de acá arriba. Entonces no es como que yo me pegué y aquí está el dolor, ¿no? No porque yo le mandé el estímulo de dolor, ¿no? El dolor es la respuesta. Entonces ahí los entrenan con un espejo, ¿no? Para que vean que está moviendo la otra pierna y con el espejo ven que mueve esa y el dolor se les quita, ¿no? Entonces... Órale, parece como truco de magia. Sí, parece como truco de magia. Engañas al cerebro. Engañas al cerebro. Y ese es uno. Y también ayuda mucho de que el cuerpo va a buscar como reforzar, está acostumbrado a trabajar, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, trabajas con 2 brazos, o sea, yo empiezo a usar uno,
y llega un punto en el que empieza a estimular el músculo contrario también, ¿no? O sea, tengo pacientes que no sé, se lesionaron la rodilla, justo, y quieren doblar esa, entonces empiezan a doblar la otra para ayudar a sentir también incluso a veces los músculos que no sienten en ese lado, ¿no? Entonces, sí ayuda, eso es más neurológico, más que algo funcional de que el músculo vaya a crecer, pero sí ayuda a que no se, o sea, como este mecanismo, la mayoría de los músculos se espasman y generan como este control de tensión constante si no detectan que se mueven. Es lo mismo que pasa con la férula. Tú te quitas una férula y no la puedes ni mover. Entonces, lo que hacen es eso para evitar que esos mecanismos se estén hiperactivando, ¿no? En exceso. Oye, Brian, ¿y todas las sesiones de fisioterapia o todas las rehabilitaciones tienen que ser dolorosas? No necesariamente. De hecho, hay porque está como que esa creencia, ¿no? De que no quiero ir porque me va a doler. Me va a doler. De hecho, yo siempre le digo a mis pacientes de que mientras más dejes tú pasar una lesión, ahí es donde sí va a doler, porque al inicio, o sea, ya te duele, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, si ya vienes con dolor, con inflamación, ¿por qué yo voy a generar más dolor y más inflamación? Digo, no, vamos controlándolo. Yo no tuve la culpa. Sí, exacto. Pero cuando esa lesión cursa un ciclo que no reparó bien, que el ligamento se engrosó, digo yo que tengo la especialidad en ecografía, logro ver los ligamentos cómo se engrosan, ¿no? Entonces lo ves y dices, oye, ya esto es disfuncional. Entonces tenemos que entrar ahí a desbaratar al ligamento, ahí tenemos que poner soluciones que son irritantes, la proloterapia, por ejemplo, o hacer técnicas que estimulen una nueva cicatrización, y eso es lo que es doloroso. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, de hecho tengo una niñita del ballet que se lastimó, la operaron de la rodilla y todo, y ella en cuanto siente un dolor, me marca en automático y vámonos, ¿no? O sea, de que dame cita en cuanto se pueda. Y salen muy rápido. De hecho, yo siempre le digo a la gente que cualquier persona que se atiende a tiempo, sale muy rápido porque tú cuidas todo el proceso de reparación. Ya le enseñaste a ponerse un vendaje, ya le enseñaste a que la lesión no se agravara. Porque el error más común es que pasa la etapa inflamatoria y la persona piensa que ya se arregló. Eso, te deja de doler y dices, pues ya estuvo. Ya no me duele, pues ya no pasa nada. Pero aquí tenemos el error más grande. La etapa inflamatoria dura una semana. Y te estás brincando la etapa de cicatrización. Entonces, el típico error de que volví a caer y me lo volví a esguinzar y me lo volví a esguinzar y no entiendo por qué eso sigue grabando, entonces lo vuelves un cuadro constante donde el cuerpo inflama, repara y termina engrosando los tejidos. Y eso es lo que es doloroso, porque me pasan en hombros donde ya me fibrosa la cápsula articular, o ya no hay estabilidad, o no, se vuelve, ahí es donde más duele. Complicado. Ahí es donde yo tengo que entrar a atender lesiones crónicas que no se atendieron a tiempo. Es un poco como con el coche, ¿no? Si empiezas a oír un ruidito, como que no, a sentirlo raro, pues luego la música. Sí, ¿no? Para no escuchar. Para no escuchar. No, o sea, pero pues sí, luego vas y lo llevas porque luego se puede ir fregando más el motor. En ese caso, pues es tu cuerpo, ¿no? Sí, en ese caso es el cuerpo. ¿Y cómo podríamos saber cuando ya una lesión ya sanó y le podemos seguir? ¿Siempre tiene que ser directamente con el profesional para que te dé de alta, digamos? Sí, supongo que podemos hacer varias cosas. Yo normalmente siempre les explico a mis pacientes, o sea, a mí me encanta explicar los tiempos biológicos de cada lesión, ¿no? Es como, este tejido tarda tanto tiempo en adaptarse, porque pasa mucho esto que te digo, ¿no? O sea, me siento bien, fueron bien con la fisio, se dejó de dar ejercicios de fortalecimiento o estabilidad y ya nunca los hacen. Entonces, no hubo una etapa de maduración correcta y entonces el tejido no es lo suficientemente fuerte, entonces lo vuelves a someter y se lesiona. Entonces yo muchas veces les comento a mis pacientes de que, mira, a partir de aquí tú ya puedes empezar a entrenar, pero su tiempo completo biológico de reparación, no sé, un menisco son 8 semanas. Entonces yo le digo, entonces son casi 2 meses. Entonces, o sea, hasta el segundo mes ya empieza a meter otro tipo de estímulos. Digo, depende de la lesión que tengas, si fue quirúrgica o no, pero yo le digo, hasta aquí yo te recomiendo entrenar como hasta un 80. Y ya a partir de ahí, métele todo lo que tú quieras. Pero hiciste toda una adaptación previa para llegar a eso. Igual en lesiones musculares que se pueden reparar como hasta la 6ª semana también. Entonces vamos viendo qué tipo de lesión es, hasta dónde, pero siempre les digo, tu tiempo biológico de reparación es este. Entonces, si tú ya te sentiste muy bien desde antes, dale, no te preocupes. Controla tal vez con otros grupos musculares, distribuye la carga de peso y no pasa nada. Pero ya hasta esta semana, ya entrena como tú quieras, ¿no? Pero hasta aquí, hazme todo este programa de entrenamiento muscular para que, aunque no me veas a mí, pero sigues haciendo una adaptación del músculo para que sea lo suficientemente fuerte, resistente, flexible. Ok. Y en cuanto al tema como de alimentación, suplementos, porque también ahorita ya hay suplementos para todo, pero luego, ¿cómo saber qué tantos nada más es puro marketing o incluso algunos que hasta pueden afectarnos? Claro. O sea, ahí en esa parte, ¿qué nos podrías comentar? Mira, en esa parte yo siempre sí lo acompaño mucho con la nutrióloga, porque yo sí digo, mira, esto sí de plano no es mi área.
hay cosas que yo sí recomiendo como básicas, ¿no? O sea, un desgarre muscular, o sea, una ruptura de alguna estructura, sí es al menos, o sea, proteína, ¿no? Mejora tu ingesta en proteínas. La hidratación es súper importante. La mayoría de los calambres no solamente se dan porque te faltó un plátano después de la carrera, ¿no? Muchas veces es por deshidratación. Entonces, también mantener mis niveles de hidratación ayuda bastante con esto. La vitamina C, hasta eso ayuda mucho para la captación y reparación de los tejidos, y muchas veces no la consideramos. Tengo pacientes que no cicatrizan. Me ha tocado así casos clínicos de cirugías donde hay infecciones de tejidos y todo, y no cierran, rechaza, por falta de la vitamina C. Entonces también la vitamina C ayuda, o sea, esos serán como los que yo conozco, que favorecen, pueden ayudar, así como eso sí de plano. Lo que es vitamina B, también la B1 y la B2 ayudan mucho también con la producción de células de oxigenación y todo esto que ayuda al transporte de la reparación de los tejidos. Entonces, para mí estos serán como de los básicos que yo digo, estos sí, y son saludables y no pasa nada porque a fin de cuentas, como podría decirlo, la vitamina C y la vitamina B son hidrosolubles, o sea, si mi cuerpo no los necesita, los va a tirar por orina. O sea, yo no me voy a exceder con esas, entonces, si yo tomo, no pasa nada. O sea, en cambio, si fueran de algún otro tipo, ya las puedo empezar a almacenar en grasas, ¿no? Las que le conocen como liposolubles. Entonces, yo ahí ya tendré un poquito más de cuidado, pero con estas que son las básicas, que te van a ayudar con el sistema inmune, que te van a ayudar con la reparación, la captación de todos los nutrientes que necesita el cuerpo para hacer sus funciones biológicas normales, para mí serían las más como óptimas. Ya de ahí en más, pues, que la nutrióloga revise si hay algún desequilibrio que tú necesites. Porque sí, muchas veces te venden que la proteína hidrolizada de no sé qué tanto y para que se absorba mejor. O omega 3 o colágeno, que para las articulaciones, y uno dice, justo, sí o sí no. Marcamos ese tema. El omega 3. De una vez. De una vez, el omega 3, fíjate que el cuerpo no produce las cantidades necesarias. Entonces, en esos casos, o sea, tendría que comer una cantidad excesiva de, no sé, pescado, por ejemplo, no sé, para que contenga la cantidad de omegas que yo necesito. Entonces, suplementar los omegas en algunos casos sí es bueno. Eso sí lo recomiendo como si tienes como falta de concentración, alteraciones en el sistema nervioso, porque eso ayuda mucho con toda esta reparación de tejidos, ahí sí. Incluso me tocan muchos casos en los que tengo pacientes que el sistema nervioso no se dañó. Por ejemplo, la capa de cubierta, que es como si tuviera un cable y cubierta que se llama mielina, y cuando la mielina se daña, su proceso de recuperación es muy lento. Entonces necesitamos dar proteínas especiales para el sistema nervioso para que se repare. Y mientras no tengamos estas proteínas, es como si tuviera un cable pelón. Entonces los estímulos van a empezar a saltar a otros lados, no va a llegar información, o de repente va a llegar estímulos dolorosos muy fuertes. Entonces, en esos casos sí es importante esta suplementación de los omegas. Por ejemplo, estos lubricantes como el colágeno. El colágeno, si tú lo tomas, no te sirve de nada, no te sirve de nada. Digo, probablemente no soy el especialista en esta área, tal vez algún nutriólogo me puede decir, no, sí sirve, ¿no? Pero a lo que yo tengo entendido, a los estudios que yo he investigado, es mejor tomar precursores para que lo produzca tu cuerpo, a que tú lo tomes, porque si tú lo tomas el cuerpo casi no absorbe nada, lo manda más a cabello, a uñas, a otras partes del cuerpo. Ok, sí sirve, pero para otras cosas. Pero para otras cosas, claro, ni siquiera lo manda a ese tejido en particular. Entonces, en esos casos yo prefiero, y lo he platicado con mis nutriólogas, que lo suplementes más bien como comidas, o sea, comidas que lo puedan llegar a tener. O sea, cuando yo veo como ese tipo de detalles, ellas me recomiendan más como comidas como espinacas, cosas que tengan estructuras que oxigenen mejor el tejido para que el cuerpo tenga los nutrientes para producirlo por su cuenta. Ajá. Ok, qué interesante. Como dices tú, digo, ya es tema de otro especialista, pero sí importante como tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? Y estas cositas. Qué interesante, Brian. Ya para ir terminando con este episodio, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Buena pregunta. Yo considero que empezando a escuchar el cuerpo, porque siento que es muy fácil cuando alguien más se lastima, más por ejemplo yo que trabajo en el área de la salud, es más fácil cuidar de otros que cuidar de ti mismo. O sea, uno se deja siempre al final y es como de que yo me está doliendo, pero sí, no pasa nada, luego lo reviso, o no estoy comiendo bien, o hoy no desayuné, entonces digo, no pasa nada, al rato como. Entonces, mantener mi cuerpo en toda esta cetosis, mantener mi cuerpo con estas lesiones que se van agravando por estar ayudando a otros, en ocasiones dices, si tú ayudas a los demás, pero ¿quién te ayuda a ti, no? Entonces, siento que para mí hacer como un abordaje completo en el que tú también hagas tu ejercicio, trabajo mucho de la mano con un psicoanalista, y de hecho ahorita estamos lanzando cursos y todo,
que tiene que ver con la prevención de lesiones en la danza y en las artes escénicas y todo lo demás. Y vemos esta integración tan importante que es también el estar yo bien arriba, o sea, el saber, sí. Porque te estresas antes de funciones y todo y ¡prac! Se lastima, ¿no? Entonces yo digo, la salud mental combinada con herramientas que te puedan ayudar a gestionar todos tus niveles de estrés, porque también cuando el cuerpo está estresado, el cuerpo no repara. O sea, el cuerpo se deriva o reparo o atiendo una situación de estrés. Entonces, te mantienes en alerta, todos tus niveles de cortisol y todo. De hecho, la gente que tiene periodos de estrés muy altos, condiciona a tener incluso cáncer o enfermedades autoinmunes más rápido, porque tu nivel de estrés no permite a tu cuerpo estar como reparando, protegiendo, está todo el tiempo en alerta. Entonces, esta célula llega a mutar porque todo el tiempo lo estás estimulando y terminas produciendo un cáncer, terminas produciendo una enfermedad autoinmune, terminas produciendo 1000 cosas, ¿no? De hecho, una de mis primas es geriatra y con ella yo lo platico esto y ella me dice, sí, o sea, de hecho, de las actividades que se buscan es que bajen el estrés, ¿no? Entonces, yo siempre digo, una buena nutrición, una buena, al menos que te regulen, que te enseñen hábitos de comida, justo, porque yo tampoco soy de la idea de que dietas restrictivas y digo, no. No, luego te terminas estresando más porque no seguiste la dieta al pie de la letra, sí. Entonces, yo siento que eso, que te enseñen hábitos para que te acostumbres a comer las porciones que tú necesitas para estar bien y mantener una buena salud cognitiva, también que todo vaya por ahí en paz con la mente. Y supongo que mantenerte haciendo algo de actividad física, lo que te ayude, porque también viene toda esta etapa de que, oye, después de los 30, la persona empieza a perder masa muscular. Entonces, lo que yo no gané ahorita, después se va a convertir en una lesión más grave. La mayor, mi bisabuela incluso falleció por fractura de fémur. Te fracturas el fémur porque ya el músculo no está grande, entonces el impacto va directo a hueso. Y, por ejemplo, hay algo que le llaman embolismo graso. O sea, la grasa se mete al torrente sanguíneo y empieza a generar trombos por todos lados y ya por la edad no la pueden operar y complicaciones horribles. Incluso a esas edades también, pues de los factores de riesgo así mortales son fracturas de cadera, ¿no? Fracturas también de cadera. Por falta de movilidad, falta musculatura. Exacto, de fortaleza en los músculos. Sí, yo siempre he dicho, una buena musculatura te va a proteger. Incluso yo tuve un accidente en moto hace tiempo y gracias a que yo metí mucho impacto en la gimnasia, mis huesos fueron más grandes. Entonces, este engrosamiento óseo favoreció a que no se desplazara la fractura, no fuera conminuta. Y la recuperación fue súper rápida porque la musculatura estaba grande, ¿no? Entonces, también yo pienso por ese rubro, ¿no? Ya no es por salud solamente, sino es para protegerte. Es el mejor seguro que puedes comprar, ¿no? Sí, claro, es el mejor seguro que puedes contratar. Entonces, para mí es esto, entre la salud mental, nutricional y física. Si mantienes eso, para mí sería para vivir tranquilo. Muy bien. ¿Alguna red social o algún contacto que gustes dejarnos? Sí, claro. La red que uso de Instagram es Haro Fisioterapia. Okay. Y pues mi Insta personal, me muevo todo lo de repente cositas de arte o de baile y todo, es brianaro_7. Perfecto. Cualquiera de esas dos. De todos modos, por acá abajo, amigos, en la descripción del video vamos a dejar los links. Muchas gracias de nuevo, Brian, por haber estado acá con nosotros. No, un gusto. Y gracias, amigos, por haber visto o escuchado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.